Señor, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de acercarnos hasta tu trono, porque podemos el día de hoy presentarnos ante ti y rogarte que nos hables, Señor, que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra y que con fe abracemos lo que tú nos enseñes y con fe podamos ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén. El escritor de la carta a los Hebreos está escribiéndole a unas personas que están viviendo un tiempo de tribulación. Es un tiempo difícil en que por distintos factores esta gente está tentada a regresarse al sistema religioso judaico. Y el escritor de esta carta al final dice: les escribí una breve exhortación, porque es una exhortación a mantenernos y a perseverar, porque Cristo es superior a todos los sistemas rituales que ellos conocían. Y eso es lo que hemos visto desde el capítulo 1. Jesús es superior a los profetas porque Él es no solo el mensajero, sino el mensaje de Dios. Es superior a los ángeles, es superior al Shabbat, porque Él es nuestro reposo, es superior a Moisés. Y las últimas semanas que estuvimos estudiando Hebreos, vimos en el capítulo 5 que Jesús es como un sacerdote, es superior. Ese tema no lo hemos terminado de desarrollar, ahí fue donde nos quedamos. Déjame leer un poquito desde el capítulo 5, dice en el versículo 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es decir, Dios fue el que dijo eso. También dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí empieza a tocar este tema porque Jesús es de la tribu de Judá, y la tribu de Judá es la tribu de donde vienen los reyes, no los sacerdotes. Dios había escogido a la tribu de Leví para que ellos le sirvieran en estos asuntos religiosos. De la tribu de Leví viene Aarón, que es el primer sumo sacerdote, y luego ese cargo se heredaba al hijo, al hijo, al hijo. Entonces Jesús, siendo de la tribu de Judá, no puede ser sacerdote a menos que sea un sacerdote distinto. Y eso es lo que dice: Dios lo nombró sacerdote, pero lo nombró sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un personaje del Antiguo Testamento. Esto vamos a hablarlo con detalle en el capítulo 7, ¿ok? Pero es un personaje del Antiguo Testamento que es anterior al sacerdocio levítico, al de Aarón. Entonces Jesús es un sacerdote de otra orden, mucho más antigua que la orden de los sumos sacerdotes, digamos, naturales. Y luego nos dice en el versículo 10 de Hebreos 5:10: fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí nos habíamos quedado. A partir del versículo 11 hasta el final del capítulo 6, lo que hace el escritor de esta carta es insertar una exhortación. ¿Te acuerdas que como que da un tema, el escritor de esta carta da un tema, nos lo explica, y luego antes de ir al siguiente tema hace una exhortación, una especie de llamado de atención sobre algo que es importante y muy práctico? No solamente hay un conocimiento teológico, teórico, sino que también quiere movernos a que tengamos una vida distinta a la vida de cualquier ser humano que no conoce del Señor. Bueno, esta exhortación comienza en el versículo 11, no la vamos a ver completa el día de hoy. Es una de las exhortaciones más difíciles que tenemos en la carta, así que hoy vamos a ver la parte fácil, ¿no? La primera parte, y la próxima semana veremos la parte que es más complicada. Dice versículo 11: acerca de esto, ¿de qué? De que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Esto de Jesús como sacerdote, dice: hay mucho que decir, tengo mucho que explicarles, pero hay un problema. Es difícil de explicar, pero no porque el tema sea difícil. Hay temas que son difíciles porque el tópico es complejo. No sé, supongo
física cuántica no es algo sencillo de explicar, ni siquiera para personas que tienen cierto grado de educación, ¿no? O algunas otras materias que son así muy complejas, cirugías muy especializadas, no son fáciles, aunque tú digas saque 100 en anatomía, pues esto es muy difícil, el tema es complejo. Pero hay otras cosas cuyo tema no es complicado. Por ejemplo, sumar. Sumar no es difícil, pero por ejemplo, enseñarle a un niño de 1 año a sumar no se puede. ¿Por qué? Porque el niño no está preparado para aprender. El tema no es difícil, pero el niño no está listo para eso. Algo así está diciendo. El tema que les quiero decir no es difícil en sí mismo. El problema es que ustedes se han hecho tardos para oír, perezosos para escuchar. La palabra tardos ahí literalmente es perezoso o torpe, alguien que escucha torpemente. Yo tenía un amigo que hablaba muy rápido, ¿no? Y hablaba siempre muy rápido, y cada que alguien le decía, oye, es que hablas muy rápido, decía, es que tú escuchas muy lento, ¿no? Eso es algo que está pasando porque dice, su oído se ha hecho torpe. Ahora, en esta exhortación, esta es la primera cosa que tú y yo tenemos que entender. Como creyentes tenemos una responsabilidad, tener un oído presto, un oído atento. El oído que tenemos debería estar atento porque se atonta, ¿no? Si no está atento, se atonta. Si no estamos atentos, ¿a qué? A la palabra. Termina atontándose. Fíjate lo que en esta misma carta, en el capítulo 4, Hebreos 4, versículo 2, está hablando del pueblo judío. ¿Te acuerdas? Los judíos salieron de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida. Se quedaron 40 años en el desierto. Dice Hebreos 4:2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Oyeron? Sí, pero como no acompañaron de fe lo que estaban oyendo, pues no les sirvió de nada. No les sirvió absolutamente de nada. Aquí en Hebreos mismo, en el capítulo 2, fíjate otra exhortación que hace. Hebreos 2, versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Las cosas que hemos oído de Dios, de la palabra, si no estamos diligentemente atentos, lo que pasa es que nos vamos a deslizar. Y esto no es abrupto, no es de un día para otro, es poco a poco, casi ni te das cuenta. De hecho, en Hebreos 5, donde estamos, fíjate lo que dice. Es difícil de explicar, pero no porque el tema es difícil, sino porque ustedes se han hecho tardos para oír. No eran, pero se han hecho torpes para escuchar. Y nos puede pasar a todos, nos puede pasar a todos. Que cuando recién, ¿te acuerdas cuando recién le entregaste tu vida a Cristo? No sé cómo eras tú, yo tenía mi Biblia y tenía mi cuaderno y anotaba y escribía todo, y llegaba a mi casa y reposaba mis cuadernos, los pasaba a limpio para ver todas mis notas. Era una cosa así espectacularmente casi obsesiva de querer escuchar y retener lo que había escuchado. Poco a poco se nos atonta el oído y ya no escuchas, es lo mismo, así es lo del evangelio, sí, ya me lo sé, ya me lo sé. El problema es que eso nos puede llevar a deslizar. Tú y yo como cristianos tenemos la responsabilidad de oír bien, porque tu oído si no se va a acostumbrar a otras cosas y va a empezar a escuchar otras cosas. Y hay todo tipo de doctrinas. Mira, 2 de Timoteo, que está un poquito antes en tu Biblia. 2 de Timoteo capítulo 4. Dice, versículo 3, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y estamos en una época en la que en tu teléfono tienes acceso a chorrocientas mil
conferencias, mensajes de gente que está completamente, has oído eso que la Antártica es un muro de hielo que en realidad te lleva a un nuevo continente que no ha sido explorado porque las estrellas y hay gente que está escuchando porque eso da pica, así como da comezón de oír, es interesante, es enigmático. Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó? Habiendo comenzado bien, ¿quién los fascinó para escuchar estas cosas? Ten cuidado, dejas de atender la palabra de Dios y te vas a deslizar. Te digo una cosa, ya lo he visto. He visto pastores enredarse en estas cosas y perderse. Entonces, ojo, número 1, hay una responsabilidad para oír bien. Número 2, versículo 12. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de esta carta? Ya deberían ser maestros después de tanto tiempo. Yo sé que el tiempo no es más que tiempo, ¿ok? Yo sé que el tiempo no determina mucho, pero ¿estás de acuerdo que es lógico que un cristiano que tiene 10 años de asistir a la iglesia debería desenvolverse mejor que uno que tiene 2 años de asistir a la iglesia y mejor que uno que tiene 6 meses y uno que tiene 1 mes? El tiempo se esperaría, o sea, oye hijo, llevas 10 años en Harmon Hall y sigues diciendo thank you. O sea, algo tendría que haber, tiene que haber un fruto, de alguna manera debería verse este tiempo que ya estás en la palabra. Y tenemos esta responsabilidad de no solo, dice, escuchar, sino deberías ya enseñar, ser maestro. No estoy hablando de que tengas un púlpito y un canal de YouTube o algo así, sino, ¿no tienes gente alrededor que necesita consejo y consuelo? ¿No tienes gente alrededor que lo ves y dices, oye, estás como mosca contra el vidrio, así, poc, poc, poc? Por ahí no vas a salir nunca del problema en el que estás. ¿No podrías enseñarle, oye, mira, yo viví eso una vez, yo estuve en ese lugar y sabes que la palabra de Dios me enseñó que esto y que esto? ¿No debería haber ya eso? Después de tanto tiempo, ¿no deberías ya más bien ser enseñado, enseñar a otros? En vez de eso, dice, tenemos que volverte a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. La frase primeros rudimentos está bien traducida, pero en el idioma original es como el ABC. Es como lo básico, los primeros pasos, 1, 2, 3. O puntito, puntito, rayita, rayita, puntito, puntito, rayita, rayita. Es algo que es básico, así comienzas, ¿no? Dice, ya deberías saber, pero tengo que volverte a enseñar desde el principio. Y han llegado a tal punto que necesitan leche y no alimento sólido. Y esta es una imagen que tiene que ver con un bebé. Un bebé requiere leche y requiere solo leche al principio, pero después ya no es suficiente. No, pero la leche es el alimento más nutritivo y el mejor. Sí, cuando eres bebé. Después de un tiempo requiere que le empieces a dar alimento sólido, primero en papilla y luego alimento sólido y poco a poco, y tú ya sabes eso. Pero no puedes tener un niño de 12 años que dice, yo solo quiero tomar leche. No, algo está mal. Se va a enfermar, se va a desnutrir porque no es suficiente. Espiritualmente dice, están ustedes igual. Vuelven a la leche en vez de ya estar comiendo alimento sólido. Un bebé que solo toma leche debería, está bien, es correcto, pero tiene que pasar a otra etapa. Ahora, ¿qué es esto de leche espiritual y alimento sólido? ¿Será que la leche espiritual es el evangelio y el alimento sólido es Ezequiel, Jeremías, Ezequiel 37, ¿no? Los huesos secos, o Apocalipsis? ¿Será que eso es así? No, porque como veremos más adelante, no tiene que ver con el texto, sino tiene que ver con lo que yo escucho. Déjame ponerte un ejemplo que creo que puede ayudarnos. Juan 3:16 es el versículo más famoso de la Biblia, ¿no? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Cuando alguien comienza a escuchar el evangelio, cuando alguien viene a la iglesia por primera vez y escucha eso, lo que escucha, y es correcto, es que, wow, de tal manera Dios me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que si yo creo no me pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Está mal eso? No, es lo que dice, es correcto. Y es mi primer acercamiento a Juan 3:16. Después de un tiempo debería poder entender, porque de tal manera amó Dios a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos o a mi vecino, lo ha amado de tal manera que ha dado su vida para que si cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces digo, ay, oye, no solo me amó a mí, también lo amó a él, por tanto puedo tener paciencia y perdonarle, porque es alguien que Dios ama. Hemos pasado de verme solo a mí a ver a mi prójimo. Ya la graduación es cuando puedes decir, aquel es mi enemigo, me hace la vida imposible, pero de tal manera le ha amado Dios que ha dado su vida para que si cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mismo texto, pero ha crecido mi entendimiento del texto. Cuando eres bebé, solo puedes ver tu propia existencia. Ya un poquito, unos días después, el bebé ya ve más de 15 centímetros, ya ve a su mamá, ya ve el mundo, ya ve lo demás. Y algo así es espiritualmente. Cuando comenzamos a caminar, se trata de nosotros, pero poco a poco tiene que empezar a crecer esto. Y ese es el alimento sólido, no es un nuevo texto, es una nueva manera de ver el texto que ya no está tan enfocada en mí mismo. No sé si me explico. Entonces deberían pasar a eso, dice. Entonces, número 1, hay una responsabilidad de escuchar bien. Número 2, hay una responsabilidad en que pudiéramos ya enseñar a otros. Número 3, versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La palabra niño ahí literalmente quiere decir que no habla. O sea, es un bebito que no sabe hablar. Y es lógico, si no sabe hablar, pues ni modo que sea experto en la palabra. Pues no puede, no sabe hablar. Y así está bien al principio. ¿No te acuerdas cuando recién llegaste a la iglesia y te decían, vamos a abrir? A mí me pasaba, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos. Hebreos, pues a mí me suena que debe ser el Antiguo Testamento, ¿no? Porque está en hebreo. Y yo buscaba y ya nada más miraba hacia el lado a ver si veía de la mitad para adelante o de la mitad para atrás mi vecino. Y está bien, porque eres un niño espiritualmente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ojo, no los que han alcanzado más conocimiento, no los que han terminado el instituto bíblico, sino los que han alcanzado madurez. Y la palabra madurez en la Biblia es la palabra teleios, que quiere decir completo, llegar a la plenitud, llegar a la meta. Cuando un árbol ya puede dar fruto, está maduro, está completo, ya puede producir el árbol de naranja, ya puede dar naranja, entonces ya está maduro. Dice, el alimento sólido no es para los niños, ellos necesitan lechita, pero es para los que han alcanzado la madurez. Y fíjate, la madurez, te lo describe ahí en el verso 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos sentidos físicos que nos ayudan a entender el mundo. Huele a quemado, ten cuidado, algo se está quemando, ¿no? O tocas algo, es muy caliente, ay, que eso es como que necesito tener cuidado, está muy caliente. O escuchas una alerta, entonces tienes que tomar ciertas decisiones. Nuestros sentidos nos permiten entender el mundo físico. También tenemos sentidos espirituales. Igual, Dios dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Gustad habla de gustar, pero no es que tienes que lamer tu Biblia o algo así, sino que tienes que espiritualmente ejercitar tu sentido del gusto y ver, sentido de la vista, que Dios es bueno. Y así hay muchos pasajes que hablan de estos sentidos espirituales que tenemos. Ok, tienes que ejercitarlos. Tienes que ejercitar por el uso tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué no mandamos a un niño de 2 años a que vaya al Oxxo o a la tienda de la esquina y que traiga 1 kilo de jitomate y que vea a cuánto está el dólar, por decir algo? Porque número 1, pues un niño no podría cruzar la calle, podría aparecer un hombre, decirle, oye, tengo algo que darte porque no me acompañas, y se lo puede robar. Es peligroso.
no tiene la madurez para eso. Pero ¿te imaginas un adolescente de 40 años que todavía está en su casa y, ay mamá, está caliente la sopa, ay mijito, espérame, se le enfrío, ya no queda? Pero espiritualmente muchos son así. ¿Por qué? Porque han crecido pero no han madurado. Y la madurez se gana con el uso. Tus sentidos espirituales los tienes que usar para discernir lo bueno de lo malo. ¿Y en el proceso te vas a equivocar? Seguramente sí, seguro que sí. Pero no hay otra manera de aprender sino usando, tomando decisiones, guiándote, tratando de escuchar lo que Dios quiere decirte. Ya les he platicado esta historia, pero pues tengo el micrófono, o sea que se las voy a volver a contar. Yo estaba saliendo de una primera etapa de mis estudios musicales en la escuela, en la niñez yo estudié música y entonces ya me tocaba, porque pues así era en mi curso, entrar a los grupos avanzados. Ya había estudiado teoría musical, entonces ahora me tocaba ir a armonía avanzada. Entonces me mandaron con el maestro y entonces yo fui, presenté mi papelito, maestro, estoy inscrito en esta materia. Entonces me metí al salón, me metí con mi mochila, me senté y me dijo, a ver, Ibert, párese en la puerta, por favor. Entonces me paré, digo, no, con su mochila. Entonces agarré mi mochila, me paré en la puerta y me dijo, mirando hacia afuera, por favor. Entonces me paré mirando hacia afuera de la puerta y se fue al piano y ¡pum! Tocó un acorde. Y me dijo, por favor, ¿qué naturaleza tiene este acorde? Y yo, pues no tengo ni idea. Me dice, ¿no conoce cuál es el acorde que toqué? No. Mire, aproveche que ya está mirando hacia afuera, váyase a su casa, estudie y cuando sepa diferenciar un acorde mayor de uno menor, de uno disminuido, entonces regresa. Entonces, pues ya con mi mochilita así me salí y busqué a otro de mis amigos y le dije, oye, pues no me dejaron entrar. Y me dijo, no, pues es que tienes que estudiar audioperceptiva, porque yo conocía la teoría. O sea, yo sé, un acorde mayor se construye con 2 terceras, una tercera mayor y una tercera menor. Un acorde menor se construye con una tercera menor y una tercera mayor. Un acorde disminuido tiene 2 terceras menores. O sea, la teoría la sabía perfecto, pero ponías el acorde y mis sentidos no estaban ejercitados. Entonces mi amigo me dice, pues mira, lo que tienes que hacer es estudiarlo así, tocas pom, pin, tin, topa, ta, tran, plan, 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 grábalos, ve escuchándolos, haciendo esto. Y me dejó unos acordes grabados como tarea y yo tenía que escuchar y ver qué eran. A la siguiente semana le dije, hice trampa. ¿Por qué? Porque no escuchaba este acorde, entonces fui al piano y entonces ahí lo descubrí y pues ya supe que era pero fue con trampa. Me dice, eso no es trampa, está bien. Al principio te vas a ayudar del piano, pero luego ya no va a ser necesario, ya lo vas a escuchar y vas a saber, es mayor, ya es fácil. Y entonces así 6 meses para volver a audicionar para entrar a la clase. Así nos pasa espiritualmente. Al principio tú vas a decir, no, pues no sé lo que es un acorde mayor, no sé lo que es, o sea, no sé. Pero si usas tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, Dios te va a ayudar, aunque al principio te haga trampa. Tienes un padre amoroso. Si tú eres papá, ¿no quisieras que tus hijos maduren para que aprendan a discernir lo bueno de lo malo? Claro. Y mientras no lo están haciendo, ¿no vas a involucrarte para ayudarles? Claro, les vas a decir, a ver, piensa bien, mira, en este lugar hay estas cosas, en este lugar hay otras, ¿cuál crees que es mejor? Esta, piénsalo mejor, esta, ves, ya estás aprendiendo. O sea, Dios te está cuidando, pero tienes la responsabilidad de ejercitar tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. De hecho, cuando alguien pide consejería, lo que está reconociendo es que el pastor se supone que tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal mejor que tú y por eso quieres su consejo, lo cual es verdad. El pastor debería tener esos sentidos ejercitados, pero tú también. Y no estoy diciendo no pidas consejería, ¿ok? Pero tú también estás llamado a eso. Entonces, número 1, tienes una responsabilidad de oír atento y presto. Número 2, tienes la responsabilidad de enseñar a otros. Número 3, tienes la responsabilidad de ejercitar tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Versículo
1 del capítulo 6. Vamos a ver un pedacito del capítulo 6. Por tanto, por todo esto que acabamos de decir, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección no es lo que el día de hoy entendemos por perfección. En griego es la misma palabra, teleios. Tiene una conjugación distinta, pero es la misma palabra. Lo que decíamos, madurez. Vamos adelante a la madurez, a la perfección, al poder dar fruto. No te quedes ahí, vamos adelante. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y aquí hay una lista de cosas que algunos piensan, este es el fundamento de la fe cristiana. No está tratando de darnos el fundamento de la fe cristiana. Está tratando de decirnos, en vez de ir adelante, estás yendo para atrás, estás repitiendo exactamente lo mismo. Porque esto que tú estás viendo acá, lo que voy a volver a leer, no es cristianismo. Déjame leerlo. No eches el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Arrepentirte de obras muertas es exclusivo del cristianismo? No. Los judíos también lo practicaban, tenían que arrepentirse de sus obras que estaban mal. Necesitaban hacerlo los judíos, necesitaban hacerlo los cristianos. Fe en Dios. También los judíos tenían fe en Dios. Es más, cualquier religión tiene fe en Dios, lo que sea que entiendan por Dios. Los musulmanes, los judíos, los de la fe Bahá'í, cualquier religión que tú quieras tiene una fe en Dios. Por eso nosotros no predicamos a Dios, predicamos a Cristo, porque no tenemos fe en Dios. O sea, sí, pero nuestra fe en Dios se traduce en fe en Cristo. Esa es la diferencia del cristiano. Y ellos dicen, están echando fe en Dios nada más. ¿Qué les hace distintos de cualquier otro? Nada, realmente. Siguiente dice, doctrina de bautismos. La palabra bautismos está en plural, porque más que el bautismo que nosotros practicamos, hace referencia a lavamientos rituales, como lavamientos de purificación. Y los judíos tenían lavamientos de purificación. Toda religión tiene lavamientos de purificación. Algunos son así con unas plantas y te escupen vinagre y cosas así. Son lavamientos de purificación de todos modos. No hay nada nuevo ahí. No hay nada que tú digas, soy cristiano por hacer esto. Imposición de manos habla de el entender que hay un liderazgo ordenado por Dios. Resurrección de los muertos. Muchas religiones creen en la religión de los muertos, en la resurrección de los muertos, y juicio eterno, que al final vamos a entregar cuentas. Muchas religiones lo creen. Entonces, lo que está diciendo es, no es que estas cosas sean malas, es que estas cosas no definen a un cristiano. Déjame ponerlo al día de hoy. Por ejemplo, el cristiano debe ser solidario con su prójimo, ¿cierto? Cierto. ¿Es una característica exclusiva de los cristianos? No. Hay ateos solidarios, hay Bahá'í solidarios, hay budistas solidarios, hay musulmanes solidarios, hay lo que tú quieras, puede haber solidarios. El ser solidario no te hace cristiano. Fe en Dios. Según Santiago, si tú dices Dios existe, pues nomás eres un demonio máximo. O sea, los demonios creen en Dios también. No te hace cristiano. Es nomás el terreno común. Y lo que está diciéndoles, ustedes se están quedando en ese terreno común y no están yendo a la madurez, a lo que te identifica como cristiano. Necesitas madurar, porque estás de acuerdo que es bueno ser solidario. Déjame repasar esta lista para ir directo a esto. Número 1, dice arrepentimiento de obras muertas. ¿Es necesario arrepentirte de cosas que has hecho? Claro. ¿Te hace eso cristiano? No, pero es necesario, pero no es suficiente. ¿Fe en Dios es bueno? Sí. ¿Suficiente? No. Deberías creer que Dios amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, etcétera, etcétera. No es suficiente. Es bueno, pero no es suficiente. No te quedes ahí.
Doctrina de bautismos, purificación. Necesitamos nosotros ciertas cosas para purificarnos. Pablo dice, desvestidos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo, y revestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí, no, o sea, lo creemos, pero necesitamos creer que es Cristo quien hace esto. Entonces, todo esto que está diciendo aquí el escritor de Hebreos, lo que les dice es, están regresándose al principio. Esto no te hace ser cristiano. Necesitas ir a la madurez, ir más allá de estas cosas. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O una manera de decirlo, esto haremos con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Dios quiere llevarte ahí. A partir del versículo 4 viene esta parte que es mucho más compleja y que vamos a ver la próxima semana. Mi anhelo es que sea el rapto entre hoy y el próximo domingo, y así directamente le decimos, Señor Jesús, ¿nos puedes explicar esto? Y Él lo va a hacer de una manera maravillosa. Pero si no, no es tan complejo. Si lo leemos en el contexto, no es tan difícil, la verdad. Lo veremos bien la próxima semana. Nada más para despedirnos. ¿Qué es lo que creo que necesitamos entender? Número 1, fuimos salvos por gracia. Cuando Dios obró la salvación en nosotros, no hubo nada que tuviéramos que hacer. Lo único que pusimos fue el muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él, de su propia voluntad, Él por su propio deseo nos escogió, nos llamó, nos arrancó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es su obra la salvación. Nosotros no hacemos nada. Él incluso nos dio la fe para que pudiésemos creer en Él. Eso es una obra que Dios hace. Pero una vez siendo salvos, tenemos una responsabilidad de crecer. No para que Dios nos ame, es para agradarle a Dios, para poder vivir de una manera en la que glorifiquemos al Señor. Tenemos la responsabilidad de oír mejor, de ser prestos en nuestro oído, y eso implica obedientes. ¿Nunca has tenido a alguien que le dice, levántate? Sí, adolescentes, ¿no? Levántate, sí, ya voy. Sí, oye, o sea, 5 veces te tengo que decir para que lo obedezcas. No está bien. Deberías ser atento al oído, y eso implica obediencia pronta. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que tú estás diciendo? Sí, Señor, lo voy a hacer pronto. Sí, yo sé que tengo, sí, pronto, ya lo haré pronto. No seas tardo para oír. No seas tardo para oír. Tienes una responsabilidad para oír presto. Número 2, tienes una responsabilidad de enseñarle a otros. Y no puedes enseñar lo que tú no has abrazado. No puedes no puedes enseñar lo que tú no sabes hacer. Eso sería fraude. Entonces, tienes la responsabilidad de enseñar e ir adelante. Número 3, tienes la responsabilidad de ejercitar tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y número 4, tienes la responsabilidad de ir adelante a la perfección, a la madurez. Y todo esto lo haremos, dice, con la ayuda de Dios. Así que, ¿qué te parece si le pedimos a Dios que nos ayude? Señor, gracias porque podemos confiar en que si te pedimos esto, estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Primeramente, Señor, perdónanos si en cosas que sabemos que debemos hacer, en cosas que tú nos has hablado con toda la claridad, hemos sido perezosos en la obediencia, hemos sido tardos, hemos estado escuchando tu palabra con un oído atontado. Perdónanos, Señor, y permítanos escucharte con solicitud, con diligencia. Ayúdanos, Padre, a enseñar estas cosas a tanta gente alrededor que está ahogándose en su pecado, que está ahogándose en su angustia. Y si nos has dado esta luz, ayúdanos a enseñar el camino de la luz a los que están alrededor de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Guárdanos cuando nos equivocamos, pero ayúdanos a aprender a discernirlo cada vez mejor. Y ayúdanos, Señor, a caminar hacia la madurez, a evitar volver al mismo punto y al mismo punto una y otra vez.
Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo esto, que esto podrá hacerse siempre si tú nos ayudas. Si tú no extiendes tu mano sobre nosotros, estamos perdidos, Señor, lo entendemos. Por eso clamamos a ti. Que sea para tu gloria nuestra vida, que sea nuestra vida un eco de obediencia a tus palabras. En el nombre de Jesús, amén.